Hola, hola, buenas tardes. Budapest, Hungría, no sé si han ido para allá. Buenas noches, Belfast, Irlanda, de allá es YouTube. Y buenas noches, Lagos de Moreno, Jalisco. ¿Alguien ha ido a Lagos de Moreno? Yo fui una vez. Muy bonito. Comí ahí en su mercadito una birria de borreguito bien sabrosa. Como en caldito, así. Pero bueno. Saludos a todos. Una producción de la iglesia Masai con Gadi, con Vane y con Nacho allá atrás de los controles. Y bueno, hoy ya tenemos, como ya vieron en la descripción del video, se va a tratar de el perdón. Para eso tenemos una invitada y miembros del crew. Vamos a empezar primero con los miembros y luego terminamos con la invitada para que ella se presente. Okay. Carlitos, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación nuevamente. Qué padre, ¿no? Yo creo que todos los videos nos han dejado una buena enseñanza y hemos aprendido mucho para que sigan viendo los videos en YouTube, en todas las redes que los están subiendo, y de verdad que es un placer trabajar con ustedes, con Jonathan, con Erika, con Katy, con todos, Gadi, todos. De verdad que nos encanta este tipo de actividades. Y pues estamos dispuestos, ¿no? Para hablar de este tema y yo creo que se va a poner muy bueno. Bien. Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Para mí, bueno, es un privilegio que nos sigan invitando aquí y estar aquí con mis hermanas y mis hermanos, pues. Y pues quédense hasta el final porque va a estar buenísimo este tema. Es un tema muy interesante, muy hermoso y pues de mucha edificación para todos. Erika, qué milagro. Y sí, qué milagro, tenía mucho que no me invitaban. Buenas noches a todos. No, tenemos invitados muy interesantes y mejor les daba el paso a ellos para que hablaran. Pero hoy me tocó venir. Mandamos descansar al Pomo porque ya eran como 6 consecutivos, ¿no? Ya lo mandamos descansar, ya no tenemos dinero para pagarle. Cobra $1,000,000 por episodio. Es caro, él es caro. Es carísimo. Bueno, tenemos aquí a la invitada, a ver que se presente. Hola, soy Katia Mena, y pues es un placer, un gusto estar aquí con todos ustedes, en Welcome. Arriba el micrófono. Ok. Y pues nada, pues platicarles un poquito de mí. Yo soy licenciada en Trabajo Social, tengo, no saquen cuentas, por favor, 20 años de egresada, entonces, y 17 años de trabajo profesional. Estamos aquí para abordar un tema súper interesante, indispensable y que lo queremos poner también como algo muy práctico, que es el tema del perdón, para que vean que no es tan complicado como a veces parece, ¿no? Entonces, pues, gracias. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo esta mesa, estos temas y pues, gracias. A darle. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a dejar que nuestros compañeros del crew y nuestra invitada pues hablen de lo que es el perdón. Una palabra bien sencilla, pero que muy pocos la aplican, ¿verdad? El perdón es algo, es una decisión, ¿no? Creo que todos coincidimos aquí que el perdón es una decisión. Nosotros decidimos perdonar, ¿verdad? El perdón no es un atributo, no es una cualidad, es una decisión de nosotros. Y bueno, para eso pues vamos a extendernos rápidamente con los demás. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién trae sus temas? Comiénzale, Katia. Sí. Primero las damas. Muchas gracias. Sí, miren, este tema del perdón, como bien lo decía Jonah, se debe de ver como... Es que tiene muchísimos beneficios, pero para iniciar me gustaría abordar desde qué es ser una víctima, ¿no? Porque es una persona que sufre algún daño, algo irreparable, ¿no? Y hoy en día se usa mucho esa palabra como es que soy la víctima, ¿no? Es que soy la víctima. Y nos gusta mucho centrarnos como en este protagonismo, como en este personaje de repente. Entonces, ser víctima sí, efectivamente, es cuando tú sufres algún daño, cuando se violenta algún derecho, ¿no? Y que te genera a ti una herida, ¿no?
En esta parte, el perdón es algo que no se ve y por eso cuesta mucho trabajo a veces que las personas lo entiendan, porque no es algo que puedes tocar como una taza o este florero, pero que sin embargo sí está, sí se encuentra, ¿no? Entonces, el perdón de manera, pues como clínica, psicológica, pues es un proceso emocional donde las personas toman la decisión de liberarse de sentimientos que te genera el que alguien te haya hecho un daño, ¿no? Sea cual haya sido, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos tomar esa decisión, como bien lo platicábamos, pues necesitamos ir abordando como ciertas cosas, ¿no? El perdón, sobre todo en la religión, se ve como una virtud, ¿sí? Otros lo tienen catalogado como un valor, ¿no? Los valores, las virtudes, pues son las cualidades que nosotros vamos desarrollando todos los días, pues para hacerle frente a las adversidades que nos presentamos todo el momento, ¿no? Entonces, el perdón, pues va mucho más allá, ¿no? De solo ser como una simple palabra, ¿no? O una palabra que ha sido tan trillada y a veces hasta mal usada, ¿no? Pasa algo, yo le pego a Erika, ay, perdón, ¿no? Cualquier cosa siempre estamos utilizando la palabra perdón, pero realmente no identificamos o no tenemos como tanta claridad de qué es el perdón. Y pues más adelante lo vamos a ver, pues el acto de no perdonar, pues trae muchas consecuencias, ¿no? Y que el mundo las está padeciendo. Desde enfermedades crónico-degenerativas está comprobado científicamente que las personas se enferman su cuerpo porque se enferma primero su salud mental, su espíritu, y eso se ve reflejado en el cuerpo, ¿no? Entonces, enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión, vienen mucho de precisamente de esta falta o de esta omisión. A mí en esta parte sí me gustaría como que se viera este proceso como un deber, ¿no? Como que sea algo intencional y responsable. Porque vemos, ahorita me gustaría platicar, vamos a ver algunos mitos, porque también el tema del perdón está rodeado como de mitos, ¿no? Y debemos de ser intencionales y responsables. Eso a mí me gustaría que se acabara este podcast y nos fuéramos con esa consigna de ser súper intencionales y responsables, porque la salud física, emocional, espiritual, de las personas es una responsabilidad. ¿Te duele un pie? Pues tienes que ir al doctor, ¿no? ¿Te da fiebre? Tienes que ir al doctor, ¿no? Y de repente a veces, ¿cuál es la mala práctica? Pues me automedico, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestra salud mental? ¿Y cómo te puedes automedicar con el perdón? No, hablo de sanar, ¿no? Exactamente, de una enfermedad física, ¿no? O sea, tienes una enfermedad física, pues en lugar a veces de ir a un médico, a un doctor, me automedico. Porque hay raza que se automedica con el perdón, dice, pues sí te perdono, pero no te puedo volver a ver. Ese es otro. Te perdono, pero no olvido. Sí, perdono, pero no olvido. Ese es un mito, Es automedicarse eso, ¿no? Eso es un mito. Pero no. Eso es algo que no es el perdón. Exactamente. Y es un mito, ¿eh? Ahorita lo vamos a platicar. ¿Es un placebo o placebo? ¿Cómo se dice? Un placebo, pero de hecho lo conocen como el perdón barato. Así se le llama. ¿El perdono, pero no olvido? Mande. ¿Eso es un perdón barato? Sí, o sea. El perdono, pero no olvido. No. No, pues no. No. El perdonar no significa olvidar. Ajá. Pero es que la raza Exacto. dice eso, pues, de que un placebo pudiera ser, sí, perdono, pero no olvido. Y para ellos ya perdonaron, supuestamente. No. Es que sí, ese es un tema de un mito, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. El perdón no significa olvido. Ok. De hecho, el perdón, cuando veamos el proceso, porque hay un proceso para perdonar, tú tienes ese recuerdo, esa situación, se le da un tratamiento y se va a tu memoria clasificado y encasillado, donde ese recuerdo, a ti ya no te duele. Es cuando tú puedes asumir que has tenido perdón con alguien, ¿no? Entonces,
Sí, la onda es que, miren, si estamos hablando de perdón, todo muy chido, pero, por ejemplo, esa persona que ha sido muy lastimada por alguien, pero lastimar en el sentido de que a lo mejor sufrió una violación, que a lo mejor, conozco el caso de una persona, una señora, que se casó con su marido, la clásica que se casa con el marido porque es rico, ¿no? Y ella pobre, así como de novela de Televisa. El vato la maltrataba, le puso una pistola en la cabeza. Ella siendo cristiana, su mamá, pues lo que me contaba, una gran cristiana, su madre, la golpeaba, el vato la humillaba y ella no lo puede perdonar. O sea, dice, yo ¿cómo la hago? O sea, no puedo perdonar. ¿Qué le diríamos a esa persona? Tienes que perdonarlo, pero pues yo no creo que sea tan fácil, Lucy. Bueno, yo aquí, como empezaba Katia y lo que tú estás hablando, también hay tipos de ofensas, ¿no? Por ejemplo, hay las ofensas que son como tontas, así como se te metieron a la fila. Ok, tú debes de elegir tus batallas, como dicen, ¿verdad? Ok, lo perdono, que se meta. O no sé, alguno se te mete también en el carro y te enojas en ese momento, pero tienes que elegir también, no voy a seguir con esto, o sea, ok, te perdono. O sea, estamos perdonando también continuamente, pero tipos de ofensas. Ahora, las ofensas justificadas, o sea, habemos personas difíciles, y también nos topamos con personas difíciles siempre, todos los días, ¿verdad? O ¿qué tal ese compañero del trabajo, compañero de ministerio, compañero que dices, o tu hermano, tu hermana, o tus padres? Son difíciles. Y ahí es cuando dices, o sea, todo el tiempo me están lastimando, pero ok, o sea, todo el tiempo tengo que estar continuamente diciendo que ella es mi padre, es mi hermana, es mi hermano, es mi compañero, todos los días lo tengo que ver. Y pues también esto también revela nuestro carácter, este tipo de personas. Y también Dios nos las manda para que nosotros estemos creciendo en nuestro carácter, ¿verdad? Pero como las ofensas, como llamas tú, las ofensas que nos destrozan la vida. Esas son ya, o sea, como un crack en nuestra vida, como las violaciones, infidelidades, abusos sexuales, incestos, vicios, suicidios, abandonos, hijos que te olvidan, exacto, traiciones, ahí es cuando dices, ¿qué hago? O sea, luego no vas a decir, ok, porque como son ofensas ya le podemos llamar más graves. Yo creo que ahí lo primero que hacemos es buscar nuestra justicia. Cuando, como dices tú, esa persona que te maltrató, o sea, luego dices, o sea, quiero desaparecerlo, o sea, hasta eso, pero es humano también sentir eso, ¿no? Claro. Y ahí viene lo que es lo contrario al perdón, el resentimiento. Sí, mira, hay cosas que impiden el perdonar. Una es el dolor. Pero aquí en esta parte, con el ejemplo que tú mencionas, las personas deben de inicio primero ver qué tanto esa herida penetró en ellos y qué tanto los dañó. Ejemplo, yo me puedo raspar ahorita mi codo aquí, ¿no? Fue un raspón. Con el tiempo, a los 15 días, ese raspón sanó a lo mejor por sí solo, o a lo mejor me pongo hasta una cremita y ya no pasó absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si alguien me viene y me da un balazo en el corazón? ¿No? Te mueres. Pues posiblemente, ¿no? Ya no hay más. Entonces tengo que recurrir a un profesional de la salud. John Wick. Ándale. ¿No? Tengo que ir con un profesional a que me saquen esa bala, ¿no? A que hagan algún tipo de maniobra que salve mi corazón, ¿no? Y tengo yo que tomar pues la responsabilidad de yo identificar qué tanto me afectó ese tema. Cuando tú das ese paso de qué tanto fue la ofensa o la herida que te hicieron, ya avanzaste kilómetros, así, super kilómetros, para tú poder darle un tratamiento a esa herida. Es difícil, Totalmente. Por eso te digo que el resentimiento nace en ese momento, y el resentimiento es el enojo, como dices tú, Exacto. que lo dejas pasar, porque es un enojo que a lo mejor debió durar 1 minuto, horas, incluso días, pero tú lo dejas pasar Exactamente. años, tiempo, y el resentimiento es volver a... O hay quien puede perder la vida y llevarse ese resentimiento. Sí, así es. Y es la decisión de sentir y sentir, resentir. Es la decisión. Entonces, ahí es más difícil el perdón. Fíjate que
Sí, claro, totalmente, pero si tú ves al perdón como un ejercicio práctico, un hábito, así como te levantas todos los días a bañarte, que tiendes tu cama, que haces alguna actividad en específico, como saneamiento, ¿no? Pues no puedes levantarte e irte y dejar tu casa, pues, ¿no? Volteada, ¿no? Entonces, así como ordenamos nuestras cosas, así como hacemos limpieza en nuestro hogar, esa misma intencionalidad, por eso les hablaba de ser intencionales y responsables, debemos de tener cuando nos pasan cosas que nos perjudican o nos hacen algún daño. Tenemos que tener un radar todo el tiempo que esté identificando qué tanto nos ofenden las personas y qué tanto nos afecta. ¿Qué tipos de ofensas? Exactamente, porque lo que les decía, si te mete alguien en la fila, no es un perdón, es discúlpame, ¿no? Por eso el mal uso a veces de la palabra. Pero ¿qué pasa en la situación que platicaba Jona de una persona? Yo en los 17 años que tengo de trabajo profesional, pues si me pusiera aquí a platicar de todas las situaciones con las que me he topado, con las que las personas me hablan, pues son situaciones que dices, híjole, pues está difícil, porque hay veces que las ofensas vienen de las personas que más amas o de las personas que se suponen que deben de cuidarte y te deben de proteger. No, un abuso por parte de un papá. O sea, como ahí, ¿qué haces, no? Pero estás llamado a perdonar. ¿Por qué? Porque al final esa persona, y lo he visto, se va, como dicen ustedes, se va, fallece y la persona sigue con esa carga, con ese dolor. Entonces, una de las cosas que puede impedir que alguien perdone, una es el dolor. Me ofendió tanto, es tan profunda la herida, o sea, fue un súper balazo que me penetró lo más profundo y eso me puede impedir que yo pueda perdonar a alguien. La segunda cosa que obstaculice que una persona pueda ejercer perdón es la culpa. La culpa no es mala. La culpa, hay una culpa que se llama culpa sana y la culpa mórbida. La culpa sana, ¿qué es? Pues es esa alarma que tenemos que nos dice ti, 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 la regaste, ¿no? Le hiciste, te metiste en la fila, ¿no? Afectaste a alguien, ¿no? O te recordaron a tu mamá manejando. Que aquí en Guadalajara casi no pasa. Casi no pasa, no, hombre. Y luego no ves a la pasa. persona y dices, no, sí. Exacto. Pero ahí, pues te acuerdas y respiras y no, tengo que perdonar y dejarlo pasar y pues pásale, ¿no? Pero hay gente que va de malas y siempre está de malas. Hay gente que todo el tiempo está de malas, está enojado. Incluso si tú vas lento, vas bien, ellos van deprisa y van enojados, ¿no? Entonces, y ahí pues sí tenemos que perdonar porque están ofendiendo pues a tu mamá, por así decirlo. Y creo que es lo que más le duele al mexicano. Ah, no, pues claro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahí sí haz un perdón como rápido, ¿no? Y decirle, pues que Dios le bendiga, ¿no? Pero Exacto. de las formas que dices de que por qué no perdonamos, yo creo que porque también nos gusta estar sintiendo y sintiendo. Exacto. Y investigué también y he checado que pues que el resentimiento y el rencor es como un vicio, como una Es una cocaína. adicción, así es es. una adicción, le llaman ¿A la poco es cocaína una adicción? de Sí. las emociones. Busca dosis más altas siempre de venganza. O sea, yo no es sabía. por eso que es tan difícil perdonar y más como esos casos que nos dice Katia y que nos dice Jonathan, que nos destrozan la vida, o sea, porque es difícil. ¿Por qué? Porque pues buscamos venganza todo el tiempo, queremos ver mal a esa persona, lo bloqueamos, lo ignoramos, lo quitamos de nuestro círculo, de nuestra vida, y es como nuestro tipo de forma de castigar. Por Sí. eso Pero es ¿qué tan dice el mundo difícil. ahí en eso siempre? El karma. Espero el karma. Claro. Y yo Por no creo en el supuesto. karma, ¿verdad? Yo creo en la justicia de un Dios justo, pero tampoco tenemos que pensar en que Dios lo castigue. O bueno, también a lo mejor hay gente que nos está escuchando y que escucha cristianos, pero en realidad un hijo de Dios es quien ha depositado, ahorita creo que lo vas a tocar tú también, ¿no? Su fe en Jesucristo y lo reconoce como su único suficiente Salvador, y de esa forma es más fácil perdonar. Pero para alguien que a lo mejor no ha tenido un encuentro con Jesucristo, Por va a ser más supuesto. Aunque complicado. también habemos cristianos que no perdonamos. Sí, Exacto. también. De hecho, esto es algo que les voy a decir. Es muy difícil una persona con rencor, que no sabe perdonar, no gasten dinero en psicólogos. Es muy complicado que un psicólogo te ayude o te lleve por el camino del perdón. Porque para mí el perdón es un acto que no es natural, es un acto extraordinario.
Divino. Es un acto divino. Yo estoy completamente seguro que ustedes que nos están viendo que no son cristianos, no gasten en psicólogos. Muy difícil y vas a gastar muchísima lana, si es que lo consigues, que un psicólogo te lleve de la mano para perdonar a alguien. Porque estos actos son extraordinarios. Pero, sí, totalmente de acuerdo, pero las personas, para que puedan entender este acto divino, ¿no? Lo que pasa es que en los profesionales sí nos pueden llevar a la mejor, o su intención sí es obviamente Exacto. Llevarte el camino del perdón, ¿no? El sanar. Pero también es otra de las cosas que quiero platicar que nos impide perdonar. Aparte de lo que platicaba de la culpa, las personas se culpan todo el tiempo por cosas, por ejemplo, les hablaba de la culpa mórbida, de cosas que nunca han pasado, ¿no? Y que tú te culpas de ellas. La culpa sana es la que debemos de tener todos aquí, todos los presentes, ¿no? Es esa alarma que nos dice, aguas la regaste, aguas ofendiste a alguien, es el que te detiene precisamente, o es esa voz que te dice, hey, la regaste, ¿no? Entonces, cuando nosotros asistimos a un profesional de la salud, sea un neurólogo, un psiquiatra, en mi caso trabajador social, psicólogo, la mayoría de las personas no tienen la honestidad para contar exactamente lo que pasó, para que yo como profesional de la salud te dirija por el camino del perdón. No somos sinceros. Fíjate, ¿puedo hacer un paréntesis en eso nomás? Hablando de los profesionales, y que Jonathan también tocó el tema de los psicólogos, también, y conocemos, y a lo mejor nos podrían escribir, también hay psicólogos creyentes que creen en Jesucristo y que te pueden ayudar mucho mejor con bases bíblicas. No estoy diciendo que sea algo malo, ¿verdad? Pero hay quien a lo mejor nomás va a lucrar contigo, como decía Jonathan, pero hay incluso, yo he conocido casos que ni te cobran. Yo he conocido casos. Entonces, si vas a buscar a un psicólogo y tú eres cristiano o crees en Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, busca a alguien que sea cristiano, ¿no? O igual como para volver a enlazar con el tema de Katy, profesionales que tengan buenas intenciones. Sí, un profesional de la salud y que tú, sobre todo, yo hago el llamado que sean sinceros. Las personas cuentan la parte de la versión que más les conviene. Porque de repente el asumir que te hirieron, muchas veces asumir que a lo mejor tuviste un tipo de responsabilidad en la situación y eso te genera culpa, muy pocas personas les gusta ese ambiente. ¿Por qué? Porque les duele, ¿no? Si a mí tú me dices, ¿sabes qué, Katia? Yo tuve la culpa y a mí me afectó profundamente. ¿Sabes quién entra también en la escena? El ego. El ego es otro que te impide el perdonar. Sí, dice que te perdone Dios porque yo no puedo. Sí, porque Exacto. empiezas a buscar justificaciones, o sea, te empiezas a Exactamente. justificar y es ahí cuando sigues alimentando el rencor, porque Es le inventamos correcto. de más a la historia. Cuando vamos, como dices, haciendo paréntesis, otro paréntesis de que hablaban de los profesionales, yo digo que sí, ve con un profesional, pero mi consejo más grande es ve a la palabra de Dios. La palabra por de Dios supuesto. te va a dar todas las respuestas. Y quiero leerles Hebreos 12:15. ¿Puedo leérselos? Sí, estás en tu Hebreos podcast. 12:15, perdón. Y dice, cuídense unos a otros en NTV para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y así como dices tú, Katia, que dices, quiero sanar, ok, voy con un psicólogo cristiano, con un trabajador social cristiano, pero no digo la verdad. O sea, como estoy tan amargada, como estoy tan trastornada, empiezo a inventar de más a la historia, asigno apodos, levanto muros, Exacto. cierro círculos, busco cómplices, o sea, y después me hago hasta cómplice del pobre que me quiere ayudar, o sea, y no soy sincero. Así Entonces, es. eso también me impide perdonar. Claro, porque el ego desvirtuado, el ego todos los tenemos, el ego es el yo, ¿no? El yo soy trabajador, el yo soy educado, el yo soy inteligente, ¿no? ¿Cómo me autodenomino? El problema es que cuando el ego está desvirtuado,
es cuando empezamos a tener conflictos, porque el ego, fuera de ayudarnos, nos mete el pie. A ver, dejen hablar a Erika, hombre. Erika, sí, yo también. Yo las estoy escuchando porque yo les voy a poner un ejemplo más bíblico, como para poder entender esta parte del perdón. Yo creo que cuando realmente entendemos lo que Jesús nos perdonó, empezamos a entender el por qué tenemos que perdonar. Por ejemplo, Así es. les voy a dar 2 ejemplos. Efesios 4, 31 al 32 dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos a otros. Perdónense mutuamente, dice, y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sabemos, a ver, si tú dices, yo no perdono porque me hizo esto y crece tus raíces de amargura y lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo pides que Dios te perdone cuando tú no perdonas? Y vemos el ejemplo de los 2 deudores. Ajá. Y ahí les voy a pedir que saquen su lápiz porque vamos a hacer matemáticas. Ahí les va. Uy, no, yo vengo huyendo de eso. Hoy Ay, Último no, paréntesis. es programa de paréntesis. Lo que yo nunca les voy a perdonar es que no nos compre una gorrita ahí en Instagram, ¿verdad? merch, Ahí la estamos, merch. la merch. Se venden gorritas, se venden Tazas. tacitas y también stickers. Creo que es por Instagram, ¿verdad, Gadi? Ahí en Instagram, ayúdenos, apóyenos para que pues subamos los episodios a tiempo, los micros no se hagan de las suyas. ¿no? Necesitamos. Hacen falta unos, se han Recursos. extraviado. Se extravían algunos, entonces para tener repuestos. Ahora sí, Erika. Ok. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 18, 23 al 27. Es la parábola de los 2 deudores. Lo vamos a ver en otra perspectiva y quiero que entiendan lo que realmente es el perdón. ¿Ok? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y vienen las matemáticas. ¿Saben cuánto era 10,000 talentos? Ok, les voy a explicar para que muchas veces leemos y pues 10,000 talentos, 10,000 pesos quizás, ¿no? Y poquito, no es tanto. Ok, un talento en aquel tiempo eran 6,000 denarios, ¿ok? Y un ¿Cuánto es un denario denario? era el salario de un día, de una persona. Entonces, 6,000 denarios era igual a 17 años de trabajo de una persona, Así como alguien que le debe a Coppel. más o menos. Más o menos. Un mexicano promedio que le debe a Coppel. Entonces, 10,000 talentos era igual a 170,000 años de vida de trabajo de una persona. Ahí están los que se drogan en la Coppel. Entonces, no, era más que eso. Entonces, ¿cuánto le debía? 10,000 talentos, 170,000 años de vida. O sea, ni loco le iba a poder pagar. Imperdonable. O sea, no se podía pagar esa deuda. Seguimos. Ya me perdí. 10,000 talentos. 10,000 Le talentos. debía toda la vida. Es correcto. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movió a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. O sea, le perdonó un montonal de años de vida, ¿no? Dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, ¿cuánto era? Saquen cuentas. Como unos dos vidas. ¿Cuánto valía cada uno? Un denario, acuérdense que era un salario. salario al día. 100 Eran días de como salario. 3 meses y medio de trabajo. A comparación de lo que él le debía, pues no era nada. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Dice. Ya me perdí. Dice, entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel y y lo dejó ahí hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriendo a su señor todo lo que le había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado,
Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que le pagase toda la deuda. Obvio que jamás se le iba a poder pagar, eran muchísimos años. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces aquí vemos un ejemplo súper clarísimo de lo que es el perdón. Y mismo Dios te dice, o sea, si tú no eres capaz de perdonar a alguien de corazón, ¿cómo me pides que yo te perdone? O si yo te perdoné a ti, ¿por qué tú no eres capaz de perdonar? Sí, totalmente. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces allá afuera que la gente está tan resentida, tiene tanto dolor, tanta culpa y tanta ego, que en su radar no está Dios. No, y la amargura y todo lo que trae en su corazón es porque no entiende la importancia del Pero perdón. no nomás Exactamente. tampoco el que no tiene a Dios, también el cristiano, porque yo les quiero hablar de eso mismo que tú estás diciendo. El cristiano, los cristianos no sabemos perdonados, ¿no? O sea, cuando tú llegas a Cristo y dices, Cristo me perdonó, ya, o sea, dejé atrás mi vida pasada y ya soy nueva criatura, nada hará que Dios me deje de amar, ¿verdad? Que decimos, repetimos esos versículos que sí nos convienen, nada me separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra. Sí, pero como dice Erika, no nos acordamos de lo que dice nuestro Señor Jesús. Y también aquí a Jesús nos habla en el Padre Nuestro, en Mateo 6:12, dice, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Si tú no conoces a Dios, o si tú sí conoces a Dios, quiero decirte que el perdón con Dios depende, el perdón hacia las personas con Dios o sin Dios depende de ti, de nuestra propia decisión, como decía Katia. Es una decisión. Y Jesús quiere decirte que así como Él te perdona, tú debes de perdonar a los demás. Entonces más bien es condicional el perdón. Jesús amarra el perdón que recibimos con el que otorgamos todavía en Mateo 6:14-15. Voy a buscarlo, perdón. Sí. Ayúdenme. Perdónenos, es que por tenía el otro. Les estoy hablando del Padre Nuestro, pero en el 14 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Cuando tú te dices cristiano, es como si fuera un contrato y aquí lo amarra Cristo. O sea, te dice sí o cómo, es como las letras pequeñas, que tienes que cumplirlas sí o sí. Sí o sí, y yo sé que es difícil, y yo sé que los que nos están viendo, van a decir, no, es que lo que deseamos, las justificaciones, pero la es que ustedes no saben lo que yo he pasado. Ponte mis zapatos. Sí, pero ¿saben por qué es difícil? Porque el perdón debe de verse o desarrollarse como una habilidad. Los seres humanos estamos capacitados para perdonar, porque si no, el Dios Supremo no nos estaría solicitando. ¿Saben cuántas veces se repite la palabra perdón en la Biblia? 365 veces. Entonces, si nosotros mínimo, exactamente. Depende qué versión. Diría alguien del crew. Exacto. Depende qué versión. Depende de qué me estás hablando. Entonces, Dios nunca te va a pedir que hagas algo para lo que no fuiste capacitado o dotado. Tú no le puedes meter más agua a esta taza de su capacidad. ¿Cuánto les gusta que tenga esta taza de capacidad? 250, gracias. No le puedes meter 1 litro, ¿o sí? Andamos muy matemáticos ahora. Por supuesto, no. Empezó Erika. Ahorita aquí, 70 veces... No, te voy a otra matemática. 70 veces 70 veces 7, ¿Siete? dice Jesús, nos ordena perdonar. A ver, ¿Y sabes multiplica por 70 qué? por 7. 490. Ahí está. ¿Y sabes por qué? Con la inflación, Porque, 600 veces. ¿sabes por qué lo dijo? Más el tax. ¿Sabes por Más qué el lo tax, dijo, más Jonathan? impuestos. Sí, claro. Porque esa era una ley de la MEC, ¿se acuerdan? Si nos vamos a Génesis 4:24, la MEC era un hijo de Caín. ¿Se acuerdan que cuando Dios manda a Caín al desierto y dice que cualquiera que le haga daño sufrirá
más, ¿verdad? A Caín. Y Lamec, como era su hijo, y él en un versículo en Génesis 4:24 dice que mató a 2 personas porque nomás porque le caían gordos o porque lo ofendieron. Y dice Lamec, pues si a Caín lo tenían que hacer, reparar el daño 7 veces, conmigo 70 veces 7. Entonces cuando Pedro le dice a Jesús, así muy, Pedro se quiere levantar el cuello y llega con Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7? Porque los fariseos Jesús les dice no, hasta 70 veces 7. Entonces, ahí está la instrucción, ¿no? Pero se debe de ejercitar, se debe de convertir en una habilidad. Tú, ahorita, por ejemplo, toda mi habilidad para salir a correr, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si todos los días entreno, todos los días trabajo, se me vuelve una habilidad. ¿Estoy capacitado para correr? Claro que sí. Pero con el paso del tiempo logras desarrollar habilidades. Entonces, el perdón, por eso les decía, se debe de ver como un desarrollo de un hábito y una habilidad. Entre más entrenes, entre más perdones, obviamente cada día va a ser más sencillo que puedas ir perdonando. Si no lo practicas, ¿qué es lo que nos pasa? Porque cuando nos hieren, cuando tenemos dolor, culpa, nuestro ego se empieza a distorsionar y nos empieza a decir, no perdones a Erika. Perdonar. Me dolió lo que Erika te hizo. Ay, hombre, qué bárbaro. A mí sí. Sí, claro. Sí. El perdonar, la mayoría de las personas te van a decir que eres un tonto por perdonar. ¿Para qué lo perdonas? La cultura generalmente nos dice a nosotros, el reino del revés, decía Jesús. Si tú perdonas, aquí probablemente te van a decir que eres un tonto, la palabra idiota, eres un idiota, ¿por qué lo perdonas? Otra vez lo vas a perdonar, pero mira lo que te está haciendo. Es que volvamos a lo mismo, el perdón es un acto extraordinario. Miren, si ustedes quieren realmente perdonar y no son cristianos, necesitan, y te está consumiendo porque lo acaban de decir, el no perdonar, el rencor genera, estarnos consumiendo por dentro, ¿no? Hasta un salmo lo dice, se empiezan los huesos a secar y todo eso. Si realmente quieren perdonar, necesitan acercarse a Cristo. No hay de otra. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a Él, debemos de llegar con la mentalidad de que Él nos perdonó primero, como ya lo dijeron ustedes. Y número 2, lo decía ya Philip Yancey, mi escritor favorito, bueno, después de C.S. Lewis. Philip Yancey decía en un libro que se llama el perdón, el don de la gracia, algo así, el don del dolor. Decía, el problema de nosotros es que nosotros perdonamos poco porque hemos sentido que nos han perdonado poco. Uh-huh. En la medida que yo he sido perdonado, voy a perdonar. Y la raza, pues así está, ¿no? Me perdona un poquito, pues yo perdono un poquito. A mí nadie me la pasa, ¿por qué la tengo que pasar yo? ¿No? Cuando uno sabe todo lo que costó el perdón de nuestros pecados, ya tú, que nos estás viendo que no eres cristiano, quieres hacerte cristiano, y ya nos juntamos con los otros cristianos que nos están viendo. Cuando nosotros sabemos del sacrificio de Jesús, no hay otra más que perdonarnos. Porque luego la raza dice, pues que Dios lo castigue, el karma. ¿Y ya te viste tú lo que Dios te pasó? Así es. ¿Ya viste lo que te perdona a ti? Porque nosotros no somos unas blancas palomas. Uh-uh. Ya ustedes tienen la dimensión de lo que Dios te ha perdonado. Para empezar, te ha perdonado todos los pecadillos que tú traes por ahí. La doble vida que te cargas, el vicio que te traes. Y si tú llegas a Dios, Dios te lo va a perdonar. ¿Verdad? Así es. Pero, pues, nosotros decimos, tenemos en poco el sacrificio de Dios, de Cristo. No nos acordamos de la gracia. Entonces dicen, sí, que Dios lo castigue ahí, pero ¿y si Dios te castigara a ti? ¿Y si Dios me castigara a mí? Porque entonces estamos deseando el mal a otra persona. Porque cuando tú no perdonas a esa persona, dices, perdono y olvido. No.
Tú no perdonas esperando que Dios lo castigue. La justicia divina. Sí. Y si la justicia divina cayera primero sobre mí, yo ni siquiera estuviera aquí. Pero es que estamos más permeados, como tú lo comentas, de otro tipo de culturas. Por ejemplo, el karma. Tenemos también cosas que, lo que les decía de los mitos sobre que giran alrededor del perdón. Solo las personas muy buenas perdonan, ¿no? Muchas veces es más fácil asumirnos personas malas antes de perdonar que asumir que tenemos la capacidad de perdonar, ¿no? Y que solo lo que necesitamos es ir desarrollando este hábito y este ejercicio constante para que cada día sea menos complicado el ir perdonando, ¿no? Yo les voy a contar una historia, Ajá. hablando del perdón. Este era un chavo de 18 años que se le ocurrió tontamente embriagarse y manejar. Sufre un accidente, Okay. choca contra otro carro y la persona del otro carro muere, era una chica de 18 años. Okay. ¿Qué es lo que hacen los padres? Con mucho rencor, mucho resentimiento, este chavo pues dice, pues sí, la regué y pues voy a pagar, ¿no? Pagó alrededor de 30 años en la cárcel por lo que había pasado, sale arrepentido, se avienta unos años haciendo publicidad de no manejar cuando estás embriagado, arrepentido por todo lo que había pasado. Y los papás de esta chava, con rencor y con odio en su corazón, dicen, ¿cómo es posible que ya salió y sigue y no lo podemos perdonar? Y lo demandan por daños psicológicos, lo demandan por daños materiales y ganan la demanda por más de 180 millones de pesos que eran impagables y le reducen la condena a $980. Y los padres dicen, ok, quiero que cada viernes de cada semana tú nos deposites $1. Tú nos entregues $1 porque queremos que cada viernes tú te acuerdes de ese accidente. Okay. Entonces, cada viernes este chavo pues tenía que pagar, era un recordatorio de lo mal que hizo. Ujú. Entonces empezó a crecer resentimiento, rencor. El chavo les quiso dar un cheque por la cantidad total y los padres dijeron, no, queremos que cada viernes tú nos estés pagando. Ujú. Una vez dejó de pagar porque se sentía frustrado, porque se sentía con dolor, esclavizado tristeza, ya. esclavizado. Ujú. ¿Por qué? Por lo mismo, porque dice, me arrepentí, pero los padres querían que siguiera recordando por todo lo que hiciste. Ujú. Su coraje y su resentimiento quería que recordara toda su vida ese mal momento. Así es. Y lo demandaban cada vez que no pagaba y lo metían a la cárcel 30 días y así fue su proceso. Mi pregunta es, ¿creen que después de terminar de pagar estos $980, los papás curaron su rencor? Creo que siempre iba a estar porque no aprendieron a perdonar. Exactamente. Y cuando no entendemos la diferencia entre misericordia y gracia, pasa esto. ¿Qué es para ustedes misericordia? Misericordia para mí es cancelar lo que tú te mereces. Ujú. Pero la gracia es cancelar y dar lo que tú no te mereces. Ajá. Que para mí es el perdón. Y así también es el perdón. Yo también te iba a decir eso, Erika. Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos porque esa es su naturaleza de él y como dice Katia, nos manda porque si nosotros nos decimos que somos sus hijos, entonces también tendríamos que tener esa naturaleza, ¿no? Pues claro. Del amar a mi enemigo, amar al que me hizo daño y ahí se reflejará nuestro carácter. Es que la palabra mismo dice que somos semejantes a Él. O sea, y algo que es el eterno es perdón. En su pura y más grande esencia es perdón. Es perdonar. Es perdón. Y como dice Dani en Romanos 12, 20, 21, dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿A quién? A tu enemigo. Ahí no te está diciendo a tu mejor amigo, sino que aún a tu peor enemigo, si tiene hambre. Te voy a complementar con Mateo 5, que creo que Carlos también trae algo ahí, que Mateo 5:44, pero yo digo, esas son palabras de Jesús, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Sí, pero exacto. Pues, Espérate, ay, no podemos perdonar al vecino, ahora al enemigo. correcto. Yo traigo una definición, pero si quieres tú termina, de perdón.
pero pues termina lo que... No, sí. Sí. Perdóname. Perdón. Perdóname, síguele. No, yo quería acabar con, como cerrar esta idea de las creencias que tenemos o de la cultura que rodea a todo el tema del perdón y que eso nos sigue limitando para que obviamente podamos otorgar, ¿no? Y pedir el perdón, porque también tenemos la culpa que no nos da la oportunidad del pedir perdón, ¿no? Entonces, pues una de las grandes cosas que nos habla allá afuera y la cultura y nos dice que solo las personas muy buenas perdonan. Y ya vimos que no, estamos capacitados, estamos diseñados para el perdón, no hay vuelta de hoja. Que se debe de superar antes mi sensación de herido, de que fui víctima, ¿no? De que fui dañado antes de otorgar el perdón. Eso se da posteriormente. Ese es un proceso de reconstrucción que tú vas teniendo en el momento que tomas la decisión de perdonar. Porque cuando tomas la decisión de perdonar, entras a un proceso. No es magia. Eso también se tiene que decir. Las personas piensan que hoy, bueno, me siento, pienso en esta situación, ya perdoné y me sigo derecho, y no. Es un proceso que lleva tiempo. No se da de la noche a la mañana. Mañana no amaneces ya feliz, ya amando, obviamente no. Ahorita les voy a decir cómo podemos superar esa parte, cómo lo podemos transitar, porque luego de repente la palabra superación a mucha gente le hace como ruido, pero es como transitar el momento, transitar la situación. Luego, que no puedo perdonar a alguien que no se haya arrepentido. O sea, eso también, eso es totalmente independiente a ti y tú ahí no tienes ningún tipo de responsabilidad. Si Erika o Dani, que me hicieron algo, no se arrepiente de lo que me hicieron, independientemente de eso, yo tengo que perdonarlas. Porque es un deber, es una responsabilidad. Porque Dios ya hizo lo primero con nosotros. Porque es algo que al final te va a dar sentimientos negativos, tóxicos, que van a dañar tu vida. Las personas cuando tienen heridas emocionales, espirituales, con el tiempo que no se las curan, que no se someten a un proceso de reconstrucción, empiezan a oler mal. ¿Y saben cómo se llama ese olor fétido de las personas? No. Es toxicidad. Cuando tú detectas que una persona es tóxica, que es amargada, rencorosa, chismosa, odiosa, que le encanta la contienda, que le encanta el conflicto, que no la puedes ni voltear a ver porque ya está, ¿qué me viste? O sea, toda esa gente energúmena que nos encontramos todos los días, que deseas y que me recuerdan a la mamá, es porque no tienen heridas sanadas. Parece que describiste a tu marido. Sí, ¿verdad? Hola. Entonces, es algo bien complicado porque empezamos a oler mal, somos tóxicos. Entonces las personas ya no queremos estar cercas. ¿Y qué consecuencia trae eso? Pues que la gente se aleja de ti. Y tú todavía se complica aún más la situación de las heridas emocionales. Entonces por eso deben de ser tratadas. ¿Por qué? Porque cuando menos te acuerdas, te volviste en la peor versión de ti mismo. En vez de convertirte en la mejor, ir en camino de la excelencia o de la superación, te vas convirtiendo en una persona que ni jamás te imaginaste que podría ser. O sea, el rencor y la toxicidad y el no sanar estas heridas espirituales te generan que seas una persona sumamente tóxica. Nadie va a querer estar contigo. Ni Dios, ¿sabes? Exacto. Ni Dios, porque esa parte también en Mateo 5:23 vemos que dice, a ver, déjenme se los busco otra vez. Aquí estoy, 5:23. Dice, espero lo pongan. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. O sea que si no perdonas, si no pides perdón, porque también está el otro caso, de que si te ofendiste, y también es difícil pedir perdón. Pero tú quieres estar bien con Dios, pues como volvemos a la cláusula que les dije, no hay vuelta teológica al cómo hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No hay vuelta. O sea, si tú quieres estar bien con Dios, si tú quieres tener una relación bien con Dios, perdona y pide perdón.
Sí, es que lo que les digo, o sea, Dios es muy claro en su palabra, es una indicación, o sea, es un mandamiento que te dio. O sea, no es algo, y te lo está diciendo porque sabe que puedes hacerlo, ¿no? Sí. Otra cosa que rodea al perdón, que solo Dios perdona, y ya lo estamos viendo que no. Estamos capacitados y diseñados para perdonar. Luego, el perdón me hace egoísta. A veces las personas creen o consideran que a la hora que perdonan, son personas que no les importa a nadie más, ¿no? Y no, al contrario, es un acto de responsabilidad y de intencionalidad para que tú seas una persona sana, física, espiritual y emocionalmente. Y en esas condiciones tú puedas presentarte enfrente del Eterno. Porque el Eterno lo que quiere es tener la mejor versión de nosotros, lo que Dios diseñó para nosotros, no lo que nosotros nos hemos convertido a través de los sentimientos que son negativos, ¿no? Luego también tenemos que el perdonar es aceptar que eso estuvo bien. Ah, pues me golpeó Erika, ¿no? Me puso una zumba ahorita saliendo allá abajo, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, le caigo mal, ya sabes, me tiene envidia, ¿no? De repente la gente, ¿no? Pero la tengo que perdonar. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con lo que hizo. O sea, eso es totalmente independiente. No significa que yo diga, pues qué padre que me pegaste. Porque no se debe de ver el perdón así. Se debe de ver, como les digo, como un hábito, como algo práctico de decir, ok, sí me dañaste, y ahorita lo vamos a ver porque es una etapa del proceso del perdón. Sí me dañaste, pero ¿sabes qué? Me voy a sanar, me voy a reconstruir y voy a trabajar en eso. Fíjate que eso me recuerda a una historia, y traigo muchas historias sobre el perdón. No, Muy bien. Ya saqué también yo ahorita ahorita les voy a decir algunos ejemplos. Ah, lo pro, o sea, Lo lo que profe, estamos, lo profe. lo que estamos diciendo aquí, no, Lo lo profe. profe. Lo profe, Ah, lo profe. perdón. Por Puede ser ejemplo, que también lo profe. hay una historia. ¿Se acuerdan de la guerra de Vietnam? Y fue muy famosa esa foto donde se ve a una niña desnuda y le toman una foto. Que detrás de él venía el ejército, Sí, detrás ¿se de ella. acuerdan? Sí, sí me acuerdo. Ok. Hubo un piloto que tiró una bomba y esta persona, esta niña, muchos niños, muchas personas estaban refugiándose en una iglesia. Cuando cae la bomba, a ella le cae se le prende su ropa y lo primero que hace es quitársela y salen corriendo, ¿ok? Les voy a platicar qué después pasó de esa historia. No sé si se la saben. No, yo no me la sé. No, a ver, yo te complemento. Porque yo voy a hablar de otra persona. Ok. ¿Qué pasa? Esta niña crece, después de 10 años va y visita, si mal no recuerdo, no sé si era su primo, su tío, y ahí conoce a Cristo. Después de ese tiempo, pasan otros 5 o 10 años y ella da una conferencia. En contexto, hablando a la par, el piloto se sentía culpable por lo que había pasado y tan culpable se sentía con remordimientos en su corazón que perdió incluso hasta su familia, se divorció de su familia por este tipo de resentimiento que él tenía. Ella da una de las conferencias que ella da, resulta que el piloto está ahí en la conferencia y ella habla sobre sus quemaduras, sobre todo lo que había pasado y dice que le gustaría que el piloto estuviera ahí, no recuerdo el nombre de él, para decirle que lo perdonaba. Entonces, cuando termina la conferencia, en un papelito le llega la foto de él y le dice, yo soy esa persona. Ella lo empieza a buscar al piloto, lo visualiza, lo ve, se le acerca, le da un abrazo y le dice, te perdono. Y el piloto, con llanto, con un sentimiento desgarrador, le decía, lo siento, Sí. lo siento, lo siento. Y ella simplemente le decía, te perdono. Entonces yo creo que es un puente de ambos lados, de Sí. ida y de vuelta, que tanto la persona que te ofendió necesita recibir ese perdón, como la persona que fue ofendida necesita perdonar. Así es. Porque si ella hubiera sido otra, ella estaba cicatrizada. Fueron más de 18 meses donde ella estuvo con implantes, toda marcada. O sea, ella pudo haberlo odiado. Así es. Mas, sin embargo, ella toma la decisión y dice, te perdono. Y ese fue un alivio para él. Sí, para ambas personas, porque al final, digo, esto
muchas personas lo han escuchado y es totalmente cierto, Salud. El rencor es como un cablecito que te mantiene conectada todo el tiempo a esa persona que te ofendió. Que no quieres dejar ir. No quieres soltar, no quieres dejar ir, sigo conectada. A pesar de que aborrezco tanto lo que me hizo, de alguna manera sigo conectada a través del rencor. Y yo siento que el perdón tiene que ser, por ejemplo, si a mí me ofendió Dani, yo no voy a esperar a que Dani venga y me pida perdón. Así es, O sea, exactamente. también es mi responsabilidad de buscar y decirle, Dani. Perdóname. Sí. Pídeme perdón, Dani. No. O sea, te perdono y perdóname porque guardé en mi corazón resentimiento, Pero coraje. ¿cuántos hacen eso? Pero es el deber ser. ¿Pero El cuántos lo hacen? ¿Te cristiano. gusta? Muy Deberíamos pocos. de hacerlo, porque ¿Sí? si no entendemos lo que es la diferencia de la misericordia y la El gracia, perdón de Dios. entonces Todos por eso los días estamos Dios como nos estamos. perdona, ¿verdad? Y- Todos los días exacto, Dios nos perdona. y también que no necesitamos una ocasión especial para poder iniciar un proceso de perdón. Hay personas que dicen, ay, me voy a ir a un retiro espiritual. No estoy en contra con los retiros espirituales, Hay ¿no? gente que el 10 de mayo perdona a su mamá nada más. Exacto, ¿no? Navidad. Es un perdón barato ese, no. Entonces, Perdóname, madre. necesito una ocasión especial. Me voy a un retiro espiritual y la verdad es que sí, las condiciones pueden llegar a favorecer para que conectes contigo mismo. Déjate de que conectes con alguien, que conectes contigo mismo, ¿no? Entonces, no, o sea, el momento puede ser en cualquier lugar, en cualquier hora. Más si estás ahorita, no sé qué horas son, 9:30 de la noche. Sí, mira, ya ves qué exacta. Traigo los tiempos medidos, ¿no? Este es el momento en el cual tú puedes ir a tu cuarto y en esa almohada que todos los días lloras por todas las heridas que traes, pues que sea tu testigo para que inicies un proceso de perdón. Y Exactamente, que empieces a lo buscarlo. mejor, esas lágrimas ya no sean tanto de dolor, sino de un proceso de sanación, ¿no? Que tienes que sacar, porque les digo, ahorita estás, mañana ya no estás. O ese familiar ahorita está y mañana no está. Y cuando esas personas se van o nosotros nos vamos y no se genera este perdón, de verdad que tu vida está muy condicionada a que vivas en depresión y ansiedad. Esas son las enfermedades de moda. Todo el mundo dice que tiene depresión, todo el mundo dice que tiene ansiedad. Aquí ya hubo un programa donde se platicó del tema de la depresión, de la ansiedad, pero su origen está en las heridas no sanadas. Y no tienen que ser tan del pasado, porque luego piensan que son heridas de la infancia. A lo mejor puede ser algo que te pasó la semana pasada y que te genera tanto profundo dolor que se te empieza a generar, o sea, empiezas a estacionarte en la emoción. La tristeza es natural y es normal, pero te estacionas en la emoción y se vuelve una depresión. Te estacionas, perdón, Dani, te estacionas en el miedo, se vuelve ansiedad, porque la emoción que rige a la ansiedad es el miedo. Por eso se vuelve en temor, por eso a la gente le dan ataques de pánico, por eso la gente se va al hospital por taquicardia. Eso lo dijo Mara en el episodio de... Entonces, eso es muy terrible porque empieza a manifestarse cosas más allá que salen de tu control. Entonces, tú necesitas perdonar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No te vas a deshacer de esos sentimientos tóxicos y nocivos si no tienes mapeado, no lo tienes identificado y que no estés buscando una ocasión especial. Yo a veces platico con los alumnos y les digo, cuando tú traes una herida no resuelta, un asunto muy resuelto es como este bote que tienes aquí. Caminas, te estorba y lo haces a un lado. Le das la vuelta, lo quitas para acá. Son asuntos pendientes que tienes y no los quieres resolver. Es como cuando tienes la casa volteada, que está toda sucia, Gadi dice amén, ¿no? Que no has organizado tus cosas, que tienes el cuarto lleno de tiliches y que, ¿sabes qué? Ahorita no me quiero meter a ese cuarto porque me voy a meter en un conflicto, me va a llevar tiempo, no quiero. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. La gente no quiere tocar esa parte porque volvemos a lo mismo. Me genera dolor, me genera culpa y mi orgullo me dice no, tú eres perfecto y no te dolió y tú dale para adelante y tú síguele. Pero ya cuando te metes al cuartito, cuando ya tomas la decisión de decir, hoy es el gran día, hoy voy a arreglar ese cuarto, hoy voy a sacar los tiliches, voy a sacar el cochambre, voy a sacar los cachivaches, en ese momento es cuando inicia tu proceso de
sanación. Cuando empiezas a sacar este cachivache y dices, oye, esta taza, no manches, la tengo desde hace 20 años, ¿qué está haciendo aquí? ¿No? Mi mamá era muy acumuladora y cuando falleció sacamos sus cosas, ¿no? Nos encontramos, ¿se acuerdan de los pastitos de los de cara que tenían ojitos y así? Tenía como 20. Sí. De los muñequitos. Sí, era un muñequito que le salía pasto. Y yo dije, ¿qué onda con mi mamá? ¿Qué tenía haciendo los muñequitos de pasto? Que se pasto todo seco. Sí, de verdad. O sea, la gente. Ya con flores. Sí, claro. Acumula. Fíjense. Con hongos. De hecho, psicológicamente se liga la acumulación física con la acumulación espiritual, ¿eh? O sea, ahí nada más se los dejo de tarea. Eres tilichento, te encanta acumular y que ese no me lo tires porque me va a servir para mañana. ¿Y yo qué colecciono qué? Y hablamos después. Tengo esto para ver cuándo me sirve. Entre más acumulación, eso habla de que hay una acumulación psicológica y emocional. Entonces, cuando tú empiezas a entrar a ese cuarto lleno de cachivaches, lo identificas, dices, esto no me sirve, esto me duele, esto ni hablemos, ¿no? Y agarras y sacas todo ese bonche y le hablas de las que pasan gritando cacharros y sus lavadoras y toda esa gente, ¿no? Viejos que vendan y que quieran, no, pues dices, de ropa sucia, pues le hablas, ¿no? Dices, porque quiero que se lleve todo esto. Aquí es cuando tomas tú la decisión importante de hacer el perdón. Y segunda, que tienes que reflexionar qué responsabilidad hubo en esa situación que te provocó tanto dolor, ¿no? Viene un proceso de reflexión y de análisis. A ver, ¿tuve algo yo que ver? Sí, no. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Qué factores o qué circunstancias rodearon esa situación para que pasara lo que pasó y me afectó o me dolió? No te puedes ir o no puedes decir yo ya perdoné si no haces ese análisis y esa reflexión. Porque al final las cosas que nos pasan, buenas o malas, son de aprendizaje. Yo pienso también, Carla, que Katia, soy buena para cambiar nombres. Te perdono. Yo pienso que muchas veces, como tú dices, análisis, te tuviste tú la responsabilidad, no la tuviste. Y aunque no hayas tenido tú la responsabilidad, y esto lo pongo como ejemplo, por ejemplo, mi hijo, no sé si recuerdo que ya lo dije una vez en un podcast, tenía mucho resentimiento con su papá. Su papá se va, nos deja, mi hijo se gradúa, no asistió a su graduación, mi hijo se casa, no asistió a su boda. Y él decía, es que ¿por qué? Si se supone que yo soy su hijo, chalala, chalala. Entonces, yo le dije, hijo, tienes que perdonar, no por él, por ti. Aunque no sea tu responsabilidad el comportamiento de tu papá, por ti, por tener un corazón sano, por tener una vida tranquila, tienes que aprender a perdonar a tu papá. Porque toda la amargura, todo el resentimiento y todo el rencor que tú estás sembrando en tu corazón te va a llevar a tomar malas decisiones. Yo quiero decir algo, no te sientas juzgado, no sientas que todo lo que estamos diciendo es algo malo, o sea, es humano, como les decía al principio, sentir todo lo que sentimos y quiero decirte que te quiero dar un tip para que comiences ese proceso del que habla Katia. Y es que ve el perdón de Dios. Todos los días, como les decía hace rato también, todos los días Dios nos perdona. Todos los días ofendemos a Dios. Todos los días. Porque Dios es 3 veces santo. Entonces, en cualquier cosita que hagamos de pecado, estamos ofendiendo a Dios. No lo buscamos, lo rechazamos, no es el centro de nuestras vidas. No, lo ofendemos todo el tiempo. ¿Y qué hace Dios? Dios nos perdona. Si en el caso de que no vayas todos los días a arrepentirte, quiero decirte, Dios te perdona. Entonces, como tip, quiero decirte que veas primero el perdón de Dios y la esencia de lo que yo te hablaba del Padre Nuestro, del cómo, del Mateo 6:12, de perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La esencia es dejar de ver lo que nos hicieron y ver lo que Dios hace por nosotros.
trátame como yo trato al otro, eso ya no, eso es lo que Dios quiere que hagas. Trata como Dios te trata a ti. Dar el mismo perdón que yo otorgo. ¿Por qué pensamos que Cristo no lo dice en serio? Perdona y yo te perdono. Entonces, es como tip te doy eso. Ve primero el perdón que Dios te otorga para que pueda ser más fácil ese proceso de sanación y tú puedas perdonar. En el proceso del perdón te van a surgir todavía sentimientos más complejos, como la venganza, ¿no? Tienes que tener mucha paciencia. O sea, no es algo que les decía, se da de la noche a la mañana. En el momento que tomas la decisión, debes sí hacer un balance de, a ver, hago mi lista. Si perdono, ¿qué me pasa? ¿Qué beneficios tengo por perdonar? Libertad. Si hago mi lista de qué pasa y si no perdono, haz tu lista. Y haces el balance. Y tú mismo te vas a dar la respuesta. Porque a veces creemos que las emociones mandan a la razón. Y no. La razón es la que regula las emociones. Porque a través del conocimiento y del razonamiento te dice, aguas, tu emoción no la puedes llevar desbordada. No puedes darle rienda suelta a la emoción. Entonces, el regulador debe de ser el conocimiento y debe ser el razonamiento. Entonces, estás en un proceso donde vas a sacar los cachivaches y cada cachivache te va a doler y te va a incomodar. Por eso la gente a veces no se somete a procesos de perdón porque le incomoda, le duele, no tengo tiempo, yo necesito salir, necesito trabajar, soy una persona muy importante, ¿no? No tengo tiempo para esas cosas. Pero en el momento que te empiezas a enfermar, se lo atribuimos al estrés y no, a veces es simplemente una falta de perdón. Las personas, está comprobado científicamente que las personas dejan antidepresivos, ¿no? Salen de hospitales psiquiátricos por el simple hecho de haber perdonado. Sanan de enfermedades porque simplemente perdonaron. Entonces, aquí, ¿qué te puedo decir? Mira, el profesional allá afuera, y no traemos nada con los profesionales de afuera, yo soy trabajador social también, ¿no? Hay muchas personas que se nos acercan buscando un consejo genuino de nosotros. Y algo que pasa, y yo lo he visto, la gente logra a veces recuperarse de situaciones difíciles. Hay personas que dejan de tomar, porque el tomar es un efecto de una situación de fondo, no solo su problema es el tomar, viene de una causa, ¿no? Yo siempre explico esto a los chavos. Es como si fuera un árbol, ¿no? La metodología de marco lógico lo usamos mucho. Tienes el tronquito, que es como el problema, tienes pues sí, todas las ramas y todo lo robusto que puede ser el árbol son los efectos, pero las raíces se asocian con las causas. Y las raíces, pues la mayoría de las veces nunca se ven, nunca están a la vista. Salvo que sean los árboles que tienen años en el centro, que ya levantaron banquetas y todo ese rollo, ¿no? Pero por la mayoría de las veces no se notan. Y ir a la causa es excavar. Ir a la causa es penetrar. Entonces ahí las personas no quieren resolver nada más lo que se ve. No, tienes que meterte, ¿no? Entonces, cuando haces ese análisis de qué me hirió, qué no me hirió, por qué me hirió, para qué me hirió, y sacas qué ventaja y qué desventaja tuvo, entonces ya tu razonamiento va a tomar el control de las cosas y no tanto los sentimientos o las emociones que te provoca el dolor, la culpa, la vergüenza, el egoísmo o todos estos sentimientos que te trae cuando una persona es herida. Ahora, ¿qué hago? Que es en la etapa donde muchas veces se quedan allá afuera la mayoría de las personas. Dejan de tomar, pero al rato lo cubren con otra situación. Ok, ya no tomo, ya no soy alcohólico, pero ¿qué crees? Tengo problemas con mi manera de comer. Y yo conozco gente que ha fallecido por otras situaciones que no fue por la de tomar. ¿Por qué? Porque no han sanado eso de fondo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con toda esta basura, con este cochambre que generó toda esta situación? Pues aquí es donde entra la escena Jesús. Como ya lo hemos platicado, hay muchos ejemplos que ya aquí mis hermanos amigos ya nos platicaron. Y me gustaría citarles algo de la Biblia que a mí me gusta mucho. Es Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí,
yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Si alguno oye mi voz, ¿no? Te dice, Carlos, así dice la palabra, ¿no? Te está llamando, ¿no? Carlos, Despierta. despierta, ¿no? ¿Sí? Y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, supongamos, tú tienes aquí tu cochambre. Dios le distancia de ti tu cochambre, pero Dios no está viendo tu cochambre, te está viendo a ti. Está pensando en ti, en lo que pudiera estar haciendo hoy con tu vida si tú te decidieras a entregarle este cochambre. Las personas creemos, y esto va para cristianos, no cristianos, la gente cree o piensa que Dios te quita cosas. Dios, quítame lo borracho. Dios, quítame lo ratero. Dios no te lo va a quitar, tú se lo tienes que entregar. Aquí está. ¿Y sabes qué va a hacer Jesús? Con tu cochambre. ¿Nunca han aventado algo así hacia atrás? ¿Que siente rico? ¿Ya? O sea, a Jesús no le importa esto. Le distancia de ti totalmente. Pero a él no está viendo eso. Entonces, ¿qué va a decir Jesús? Ah, sí, ya lo vi. Lo va a tirar. Y él va a venir a llenar esa casa, ese espacio que tú lo tenías lleno por los sentimientos, por el rencor, por chalala. A ver, junten mi hoja, por favor, porque ahí traigo apuntada la siguiente cita, ¿no? Entonces, Lo llena con misericordia. No, lo llena con amor, con perdón. Ahí es cuando tú también experimentas el perdón, porque ¿sabes qué? Con gracia. Tú perdonas, pero necesitas el perdón divino. Y eso solamente te lo va a dar el Eterno. Discúlpame, hoja, perdóname. Ya me dieron ganas de aceptar a Cristo otra vez. Aquí lo padre es que ¿qué te va a cambiar Jesús de ese cochambre? ¿Sabes qué te va a dejar Jesús en tu vida? Salvación. Redención. No hay un milagro más fuerte el que puede hacer Dios en la vida de alguien que es la redención. Totalmente. Puedes hablarme, yo sé que a lo mejor hay personas enfermas que nos están viendo, ¿no? Pues decir, yo quisiera un milagro de sanación, ¿no? En mi vida. Pero que venga un milagro de redención en tu vida, eso no tiene vuelta atrás. Y eso Jesús te lo va a cambiar. O sea, tu cochambre se lo lleva, lo avienta para atrás porque a él ya no le importa eso. Lo que importa es que tú tengas salvación, que tú tengas redención. Que las personas tengan la oportunidad, ahora sí que me voy a escuchar muy trillada, de una segunda oportunidad. Créeme que eso las personas es algo tan profundo, tan edificante, que de verdad es muy bonito. ¿Y sabes también por qué te lo va a cambiar? Me gusta mucho Gálatas 5:19, que dice que, alguien que me ayude, 5:19, ayúdame, ándale, Jonah. Que no tengo aquí, Gálatas 5:19. ahí lo tienes. No, pues tenés mi celular. Aquí está. Ponla ahí, Gadi, mientras en la pantalla. Sí, por favor, dice, cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, ¿no? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Muchas de estas cosas que hacemos es porque vienen precisamente de que nos hemos llenado de toxicidad, ¿no? Vamos haciendo o tomando malas decisiones, porque cuando tu vida toma el control, la toxicidad o las emociones negativas, pues eso te condiciona para tomar las decisiones. Y desde esa lupa lo haces, ¿no? Pero lo bonito es que cuando viene Jesús, tocó tu puerta, le entregaste el cochambre, lo aventó para atrás, se sienta a comer contigo en un espacio limpio, un espacio renovado. Él llega a ti con salvación, con redención y te lo cambia por los frutos del Espíritu Santo, que a mí me encantan. ¿Cuáles son? Amor. ¿Desde hace cuánto no tienes amor por alguien o no has sentido amor? Alegría. ¿Desde cuándo no te sientes contento, satisfecho con lo que haces? ¿Desde cuándo no sientes paz?
La palabra paz me gusta mucho porque el significado de paz en hebreo significa estar completo. ¿Desde cuándo no te sientes completo? Paciencia, ¿no? Gentileza, bondad. ¿Desde cuándo no te sientes una persona buena, digna de algo? Fidelidad, humildad Siempre, y control propio, ¿no? toda la vida. Si en este momento tú no te has sentido con esas cosas, pues es el momento que le des paso al Eterno para que el Eterno llene ese vacío que dejó tu cochambre, porque tú llenaste ese espacio con cochambre. Y eso muchas veces los profesionales, lo que comentaba Carlos ahorita, cuando no tienen conocimiento de la palabra no te lo dicen. Y a veces puedes salir, pues sí, con un proceso de duelo resuelto, con un proceso de perdón resuelto, pero ¿de qué te vas a llenar después? ¿Vas a volver a reincidir? ¿Vas a volver a recaer? No, hay que abrirle la puerta a Jesús. Y entrégale a Jesús lo que te estorba. Entrégale a Jesús lo que te duele. Pero sin antes haber hecho ese examen y ese análisis, porque si no ves al proceso del perdón como un proceso de aprendizaje, vas a seguir, y vas a seguir, y vas a seguir. Luego va a después venir el chantaje, no, pues es que Dios me perdona, no le hace, al cabo Dios me perdona, y no, o sea, tienes que identificar en qué la has regado para que no vuelva a pasar, porque ahí es cuando viene el arrepentimiento genuino, no este arrepentimiento falso. ¿Me perdonas? Las clásicas, los problemas de violencia doméstica. ¿Me perdonas, mi amor? No vuelve a pasar. Te traigo flores. Te llevo a cenar. Al siguiente día, golpiza. Órale, para que se eduque. Entonces, no hay arrepentimiento ahí. Hay culpa, ¿no? Hay remordimiento. Hay remordimiento, exactamente. No hay arrepentimiento. Entonces, pues la invitación está abierta. ¿Quieres decir algo? Sigo, ya puedo seguir. Pues es que me invitan y no hablo, pues ¿cómo? Sí, Eres pero la también me invitada. decían ¿No? Muy bien. Blaise Pascal, no sé si han leído alguna vez a Blaise Pascal, un gran físico, matemático, cristiano. Él hablaba de lo que dijo Carlos. El perdón es una prisión. Así es. Prisión en la que tú estás. Yo siempre le pongo el ejemplo de mis alumnos, ¿no? Les digo, a ver, estabas con una pareja, la pareja te fue infiel y no lo puedes perdonar, no lo puedes ni ver, estás esperando que el karma haga lo suyo, ¿no? Bueno, mientras tú estás pensando en él, que ojalá le vaya mal y tú lo traes aquí en la mente, él está con la otra persona bien a gusto, hasta en un motelito, yo creo, ¿no? Bien a gusto, sin pensar en ti, y tú estás en la prisión de tu mente. ¿Dónde andará? ¿Qué estará haciendo? Ojalá y le vaya mal. Nelson Mandela estuvo 30 años preso, ¿no? Nelson Mandela, ¿por qué? Bueno, porque era un luchador social. 30 años preso, pero pues allá en Sudáfrica, no es como aquí en México, ¿verdad? Los presos se iban a los bancos de sal. Imagínense a las 12 del día estar picando sal en los bancos de sal. Es decir, blanco, arriba, abajo, en medio, afuera. A las 12 del día, imagínate la resolana. De hecho, él dice en su libro, en su autobiografía, que está muy buena, que él se quedó sin lagrimal, o sea, él no puede lagrimar del reflejo de la sal. Todos los días, 30 años así, injustamente. Pero Nelson Mandela pues optó por dos caminos. Él prefirió el perdón. Él tiene dos frases muy famosas. La primera dice, el perdón libera el alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta tan poderosa. Y dice otra frase de él. Al salir por la puerta, cuando ya lo sacan de la cárcel, hacia mi libertad supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Vean ahí en YouTube Nelson Mandela, es increíble su vida, su historia de perdón y de gracia. Y ahora yo les pregunto a ustedes, vamos a jugar al What If, al qué pasaría si. Y todos los que nos están viendo juguemos al qué pasaría si. ¿Qué es lo que estás pensando con esa persona que le tienes rencor? Si pasara lo que tú le desearas, ¿qué sería? ¿No sería venganza? Ok, claro. Imagínate, esa persona que le guarda rencor, que se le haga justo lo que estás pensando.
Muy bien. Listo. ¿Qué ganaste tú? Hay una trilogía de Jang Hong Park, creo se llama, el director coreano. Se llama la trilogía de la venganza. Ay, sí. La primera es Simpatía por el Señor Venganza. La segunda es Old Boy, que es una super película. Y la tercera es Simpatía por la Señorita Venganza. En esa película de Simpatía por la Señorita Venganza, es un profesor violaba niños en un jardín de niños. Pero le echaron la culpa a otra persona, a una chica, que era creo que la afanadora, y le metieron como 25 años de bote. Cuando ella sale, va y busca, investiga y resulta que fue el profe. Entonces captura al profe y se lleva al profe a una cabaña en medio del bosque y manda a llamar a todos los papás de los hijos que él violó y mató. Eran como 15. Y les dice a la pareja, papá y mamá, le dice, ahí está, hachas, clavos, martillos, tiene 5 minutos con él, hágale lo que quiera, pero no lo mate, porque faltan otros 14. Y uno por uno va entrando y le van encajando clavos hasta que lo matan. Cuando ya terminan de matarlo, pues lo entierran, vaya en medio del bosque, ¿no? A una persona que nadie iba a pedir un peso por él. Y se van a celebrar a un restaurante. Y es bien interesante porque cuando se sientan todos callados. No hay celebración, no hay nada. Todos viéndose la cara, como diciendo, ¿y ahora qué? Pues, ¿qué pasó con la venganza? No pasó absolutamente nada. Por eso a veces uno cuando dice, pues que le vaya así, 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 muy bien, ya le pasó. ¿Y ahora qué pasó contigo? ¿Ya eres feliz? Exactamente. ¿Ya eres feliz? ¿Sabes qué? Resulta que se te va a atravesar otra persona y va a hacer lo mismo, porque tú estás preso, estás prisionero. Estás preso de tus propias decisiones de no perdonar. Por eso el no perdonar es una prisión en donde estás tú. Necesitas entenderlo. No te hagas la víctima. En la cárcel hay gente inocente y gente que realmente lo merece. Lo sentimos mucho, tú estás en la prisión. Inocente o no inocente, es que yo no la debía, o sí la debías, estás en la cárcel, tienes que salir de ahí. La única manera es perdonar. Y no puedes perdonar con tus fuerzas. Necesitas experimentar un amor superior que te ha perdonado para tú poder perdonar. Y además el poder del Espíritu Santo que te va a ayudar a pasar por el proceso de un perdón. ¿No? Hasta ahí mi aportación. Me voy. Traigo una a tu... No. Ya voy a hablar. Por ejemplo, el ejemplo que tú diste. Los papás que entraron y le hicieron estas cosas al profesor, al hacerlo, ¿fueron mejores personas que él? No. Claro que no. No renunciaron a la ley de la MEC, como Exacto. les decía. O sea, fueron por el 70 veces 7 de la MEC, pero no van por el 70 veces de Jesús. Es correcto. Sí, es una muy buena película. De hecho, ¿la vimos? También Sí. una película de perdón es la de La Cabaña, ¿la han visto? Ah, sí, muy buena. No, la cabaña yo no Buenísima. la he Muy visto. buena. Para que la película. vean, buenísima. Sí, o sea, está las familias reunidas y así como... e incluso llevan un pastel, ¿no? Y todos así viéndose. Y unas hasta llorando. O sea, al final de cuentas, el what if, el desear que le pase lo que tú estás pensando que le pase, pues al final a ti te dejan la misma prisión. Es que no te repara el daño, la venganza. Y ahora, ¿cómo O sea- sabes que ya perdonaste? Y yo aquí les escribí, pues, 3 puntos. ¿Sí los puedo leer? Sí. Bueno, el primero, pues como dijo, todo preguntó, Jonah, pues no buscas venganza, renuncias a la ley de la MEC. Y el segundo, una nueva forma de sentir, cambias nombres, pues como les decía al principio, o sea, cuando traes mucho resentimiento hasta apodo le pones a tu enemigo, ¿verdad? Ahora ya ya lo dejas de ver como el fulanito, como tu tía, ya ves que dice mucho, ahí va tu tía. O el innombrable. El cucaracho. El La cucaracho. cucaracha. O Paquita la del barrio, ¿no? Ahí va la rata inmunda, Lo dejas de ver como... ponzoñosa, adefesio, mal hecho. Sí, lo dejas de escoria ver la con vida. esa... Te odio y te desprecio. Con ese nombre y descubres de nuevo la humanidad de tu enemigo, que es alguien al que no tienes tiempo de conocer. O sea, como también decía Katia, que
Tú no sabes si esa persona que te hizo daño es gente asustada, gente con traumas, gente amargada por situaciones que han vivido. Y pues y pasa mucho pues con la gente que vive hablando de ti, ¿no? Y cuando te conocen verdad, se da cuenta que la regó, que nada que ver con lo que pensaba y hablaba. Y pues la tercera forma es cuando ya le deseas el bien. Yo creo que cuando ya estás en ese nivel, que tú a tu enemigo, que te haya hecho lo que te haya hecho, porque como decimos, o sea, nosotros le hacemos tanto a Dios, a Jesús, y Él nos perdona. Y tú también así, cuando llegas a esa etapa, dices, pasé ese nivel. Espero que le vaya bien, espero que le pasen cosas buenas y que ojalá un día conozca a Dios. Creo de que hecho, es cuando te das cuenta. Ay, perdón. Una disculpa. Cuando realmente empiezas a tener una conexión profunda y divina con el Eterno es a través del perdón. Bueno, dejen hablar ahora un poquito. Sí. ¿Me dejan No, hablar? que todo excelente. Monopolizan el micrófono. Estoy de acuerdo con Así todo ya saben cómo somos para que nos todo lo que han invitan, dicho. ¿verdad? No, estoy súper de acuerdo, la verdad, y se complementa con lo que traigo, ¿no? De hecho, muchas cosas y versículos ya las mencionaron y por eso las voy a omitir. Ah, bueno. Pero bueno, una definición de perdón es quitar el derecho que yo tengo de reclamar. Quitar totalmente ese derecho de decir, ¿sabes qué? Yo puedo ir y reclamarle, yo estoy más fuerte que él. Es más, muchas así me pasaba yo con primos, hermanos pues yo estoy más fuerte, que me dura. Y es quitarme eso. Y también llegué en el pasado, y me arrepiento, a tomar con mis manos venganza, pero después me sentía vacío. Todo lo que dijiste, Katia, también tú, no me sentía satisfecho, ni decía, más bien decías, soy una peor persona. Y cuando Dios fue cambiando mi vida, y cuando Dios ha ido cambiando mi vida, porque estoy en un proceso, no soy perfecto, somos perfectibles hasta que estamos con Dios. Ahora entiendo que es mejor la justicia de Dios, pero no para mi satisfacción, sino para que Dios gane esa alma para Él, ¿no? Para que esa persona conozca de Dios por si es una persona no creyente. Ahora, me gustaría mencionar también unos versículos que están, Mateo 22:34, Jesucristo, bueno, para no entrar al contexto, los fariseos retan a Jesucristo, eran maestros de la ley, conocían la ley, y Jesucristo resume la ley en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás ¿a quién? A tu prójimo. A tu prójimo como a ti mismo, y en eso abarca todo lo demás. Ahora, lo importante de esto es que si amas a tu prójimo como a ti mismo, a ti te perdonas, a ti te levantas, te chiqueas. Entonces, es raro el que ama. Y siendo ahora entrando a temas ya de cristianos de muchos años y gente como nosotros que conocemos de la palabra de Dios, es difícil que alguien ame a su prójimo como a sí mismo. Entonces, si lo amas como a ti mismo, lo tienes que perdonar, lo tienes que llevar a comer, lo tienes que llevar a tu casa, y este mandamiento se conecta con el primero de amar a Dios sobre todas las cosas, y los dos van de la mano. Entonces tienes que amar, si estás amando a Dios de verdad, tienes que perdonar. Si estás amando a Dios de verdad, tienes que poner a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahora, ahí les va algo. Nosotros somos cristianos, hay muchos cristianos que nos están escuchando, y luego nos paramos el domingo, oramos, predicamos, cantamos, pero Dios te escucha si no has perdonado. Claro. Ahora ahí voy. Dios no escucha oraciones en muchas circunstancias de la Biblia, y hay más de 20 referencias que se las voy a compartir aquí. Una es si nuestras oraciones pedimos mal, porque dice en Santiago 3 que pedimos para nuestros deleites. Entonces, en ese caso, Dios no nos va a escuchar. Otro fue en Eclesiastés 8:6, donde dice, porque no es tiempo oportuno. Abraham tuvo que esperar 40 años para recibir la promesa que Dios le había dado. Génesis 18:4. Dice, pues hay para cada cosa tiempo y un criterio. Perdón, ese era Eclesiastés 8:6. Entonces, cuando oramos sin fe, tampoco nos va a escuchar Dios. Ese es puse los más importantes porque podemos encontrar muchos. Otro es que si al pedir oramos y guardando maldad en nuestros corazones, o sea, no perdonamos, si hubiera visto maldad en mi corazón, el Señor no me habrá escuchado. Salmo 66:18, ¿ok? Otro, porque oramos
pero permaneciendo en el pecado, sino que los pecados de ustedes han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. Sus pecados se han hecho que Él vuelva su cara para no atenderlos. Ese es Isaías 59:2. Juan 9:31 dice, es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Quinto, porque oramos, pero dice, permaneciendo en el pecado, sino que, perdón, ese ya lo leí, discúlpame. Era las oraciones de donde falta perdonar. Quería llegar a ese. Y dice, y cuando se pongan de pie para orar, si tiene algo contra alguien, perdónenlo para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Esto es Marcos 11:25-26. Entonces, dice también en Mateo 6:14, tengo más, pero ya voy a brincarme todas esas. Si perdonamos a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Entonces, si tú no has perdonado, tu oración no pasa del techo. Si tú entonces tú estás practicando pecado, ¿no? Y Dios es 3 veces santo. Y a veces queremos servir. Y luego hay predicadores, yo conocí a predicadores que predican del perdón y se bajan y no perdonan. Sí, y luego hay gente que está sirviendo y no perdona. Pero ahora, somos otra cosa. ¿Somos más que Dios acaso? Porque Dios te perdona a diario. Dios perdonó todos tus pecados por medio de Jesucristo. Entonces nos estamos poniendo al nivel más arriba de Dios y decir, no, ¿yo por qué lo perdono? Nos estamos poniendo más arriba de Dios y decir, ¿por qué? O cargas ese resentimiento. Si yo, al ver a Jonathan, si Jonathan me hubiera hecho daño, estoy haciendo, no perdoné. Pero ¿sabes qué es el perdón? Llegar y abrazarlo y verdaderamente decirle, no siento nada ya contra ti. Que claro, ya vimos cómo vamos, ya todo con lo que han comentado, con ayuda de Dios, pues con ayuda de la palabra, teniendo un tiempo de lectura y de oración a diario. Teniendo un tiempo devocional, teniendo un tiempo de que estés platicando con Dios y pedirle ayuda para poder perdonar, porque Él es el que más nos conoce. Ahora, incluso en la institución de la Cena del Señor, dice que si tienes algo contra tu hermano, ni participes, porque si no estás pecado y juicio comes para sí. Ni vengas. Entonces, ni vengas. Ni te me pares. Entonces, a todos los que nosotros que ya hablamos del tema de la alabanza, si estás en alabanza y tienes algo contra alguien, de nada sirve tu alabanza, como dice la palabra, hace ruido y nada más. Entonces, de nada sirve si no perdonamos, no somos verdaderamente cristianos y necesitamos practicar a diario el perdón por medio de Jesucristo, recordando su sacrificio en la cruz, cómo Él nos perdonó a pesar de que Él ni la debía ni la temía. El que le costaba decir, no vengo al mundo y muero por ellos. El que le costaba decir a Dios, ¿tú crees que Dios no tiene el poder de destruir esta tierra y crear una nueva tierra? Por supuesto. Claro que sí, pero nos amó de tal manera que decidió dar a su único Hijo amado Jesucristo y que te ama a ti, a mí, a todos por igual. Para Dios no hay favoritos. Ahora, ahí les doy un ejemplo muy grande, Oseas. Oseas, Dios les manda a que se case con una ramera. Lo lleva a su casa, la baña, le da estabilidad, le da hijos, le da lo que es una familia funcional. ¿Y qué hace la ramera? Se vuelve lo que sabe hacer. Pues lo sí, que sabe hacer. ¿Y qué le dice Dios? Vuelve otra vez con ella. Ve y búscala. Y ahí va y la busca. Y la vuelve a traer. Pero Oseas, imagínate, yo me imagino, Oseas, imagínate qué impotencia, ¿no? Y le dice, oye, ¿por qué Dios, no? Y dice, porque de esa misma forma ha sido el pueblo de Israel conmigo. Y así somos con Dios. Y a la hora de perdonar, a la hora de no perdonar, a la hora de estar en pecado, estamos en contra de Dios. Y tenemos que aprender a dejar nuestras cargas, todo en manos de Dios. Y más a los que servimos en la iglesia, más a los predicadores, más a los evangelistas. Tenemos que poner en práctica en realidad la palabra de Dios y amarnos. Y luego yo digo, y lo hemos dicho hasta de broma, que oye, los que tienen años sin hablarse, porque yo tengo gente que hasta me ha dejado de hablar a 100 años por tonterías. ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Entonces nos vamos a topar y ¿qué onda? ¿Qué onda? Aquí sí, ¿verdad? O sea, sí me explico, hablarse. ¿no? Entonces, a lo que voy es de que, aparte que no estamos pasando tiempo leyendo la palabra de Dios, eso demuestra que no estás pasando un tiempo de calidad con Dios y de leyendo la palabra de Dios, porque no estás dejando que controle tu carácter, no estás dejando que Dios controle tus pensamientos, no estás dejando que Dios controle tus palabras, porque cuando tú ya tienes al Espíritu Santo, exacto, ya tienes siempre va a haber un momento antes de pecar o de perdonar. Si yo veo a Gadi y de repente hay un segundo para decir, ¿sabes qué?
yo lo perdono. Y llego y le digo, ¿sabes qué? No tengo nada contra ti. O perdóname, Gadi, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Gadi, perdóname, por favor. Perdóname, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto de la palabra de Dios y recordar todos estos pasajes. Fíjense, así rapidito. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Santiago 1:6-7 también habla de eso. Dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Y les puedo dar muchas referencias, pero entonces, ahora yo vuelvo a lo mismo. ¿Estamos perdonando? ¿Dios escucha lo mismo? ¿Nuestra oración si no hemos perdonado? Claro que no. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, yo soy mayor que Dios, entonces, claro que no. Si Dios te perdona todos los días. Jesucristo ya pagó, que quede claro, por los pecados presentes, pasados y futuros, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué te cuesta perdonar? Si te está costando perdonar, a lo mejor no has nacido de nuevo. Si te está costando perdonar, a lo mejor no estás teniendo una buena relación con Dios. Entonces es tiempo hoy de ir y reconciliarte con tu mamá, reconciliarte con tu papá, reconciliarte con tus amigos y no cargar con esa raíz de amargura, como también había dicho Daniela, de las raíces de amargura. Yo sé que muchas veces tenemos por dentro de nuestro corazón, a lo mejor si hicieran ahí un eco, tendríamos cicatrices así pues espirituales. Así es. Pero es dejarlas ahí y olvidarla. Una vez también escuché esto, que podemos perdonar, y ahí va otra cosa difícil, ya les dije la de la oración, va la segunda. Podemos perdonar, pero ya no convivir. Entonces, ¿qué opinan? Imagínate, ahí te va, ¿qué El opinan? debate. ¿Qué opinan? Puedo perdonar, pero no voy a convivir. Te perdono, pero ya no convivo contigo, hermano. Pues no es perdón. No es perdón. Entonces Jesucristo dice, te perdono, Carlos, te perdono, yo te Katy, Erika, Daniel, los perdono, pero ya no los quiero ver. Pero a ver, Y luego, cuando la otra persona no se arrepiente, o sea, y que siga no tiene haciendo daño, fácil. ¿cómo voy a convivir con esa persona? O sea, con mi agresor. ¿Cómo voy a convivir? Ahí Sí te te va. perdono, pero, o sea, la verdad, o sea, como dicen, de lejos, Bueno, o sea, porque depende del caso, depende, ¿no? ¿verdad? Hay Yo que sigo que ahí evaluarse. sí depende. Depende del ¿Por qué? caso. No, perdón. No, es lo que iba a decir. Que en esa situación no tiene que quedar de ti. Así es. Las Sí, veces tiene que sean que esas, como existir tú el ya perdón. mencionaste 40, ok. Sí, el balón te tiene que estar en el lado de la cancha de aquella persona. Sí, no Sí, la sí, tuya. Entonces la otra persona a lo mejor no es nacida de nueva. Ajá, por Y eso, tú pero sí. él ya no tiene responsabilidad. Más bien, tú ya dejas la responsabilidad en él. Una cosa que sí va a ser más difícil de recuperar es la confianza. Exacto. Eso sí va a ser más difícil, pero tú ya puedes guardar tu distancia, por así decirlo, en el aspecto de que, ¿sabes qué? Ya sé que me estás haciendo daño, en el momento de decirle y confrontarlo, porque muchos temen también a la confrontación. Sí. Pero sobre todo, el te perdono, pero ya no convivo entre familiares, es lo más común en la actualidad. ¿Cuántos se pelean por el terreno de la abuelita? La ¿Cuántos casa. se pelean por la casa, por los puestos en el trabajo, por las Envidias. plazas en el gobierno? Hay tantas envidias de verdad en todo Por eso. el liderazgo en la iglesia. Por los liderazgos en la iglesia, porque yo debía estar ahí, ¿no? O sea, entonces son cosas que estás cargando y estás pecando contra Dios porque no estás dejando que se haga la voluntad de Dios en tu vida. No estás haciendo lo que Jesucristo haría en tu lugar. Entonces, todo cristiano, hijo de Dios, sea la iglesia que vayas, sea la fe que tengas, el dogma que tú tengas, tienes que preguntarte siempre esto: ¿qué haría Jesucristo en tu lugar? ¿Qué Así haría? mero. Pues perdonar. ¿Qué haría? Entonces, imagínate cuando a Jesucristo le fallaron incluso sus discípulos y tenían dudas. Incluso cuando Judas lo entregó, ¿no? Todavía lo abraza, todavía Jesucristo lo hubiera perdonado si Judas se arrepiente. Claro. Sí, Claro, ¿por qué? totalmente. Porque Él nos dejó ese ejemplo. Él nos va a perdonar porque le fallamos a diario hasta por mentir. Ahora, si yo odio, Jesucristo también resumió así la ley. Si yo odio a alguien, es como si lo estoy matando. Es ese mismo pecado. En mi mente lo estoy Así matando. es. Igual si yo veo a una mujer en la calle y la deseo, es como el mismo acto sexual. Esa es la misma forma. ¿Sí me explico? Esos dos pecados.
Entonces, de esa forma estás pecando y estás pecando contra Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que si tú tienes este tipo de pecados y otros, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados para ya no estar practicando, porque si no el enemigo se aprovecha de estas situaciones. Entonces, por eso tenemos que tener tiempos con Dios, tiempos de oración con Dios para estar fuertes espiritualmente, ¿no? Porque ya Jesucristo ya nos dio la victoria, o sea, el enemigo ya está vencido. Muchos quieren, no, que ya está vencido, Jesucristo ya te dio la victoria. Entonces, pongamos en práctica todo esto y no carguemos. Recuerden que el pecado es como una bola de nieve, empieza así y va creciendo. Y Sí, va se ha creciendo. acumulado. Y ahora, después la falta de perdón te va a acarrear otros pecados. Te va a Así es. acarrear otros pecados. Claro que sí, se te va a hacer más fácil pecar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si no podemos, si pueden convivir ustedes o han tenido un testimonio ustedes de convivir, les voy a platicar uno rápido. Mi papá, cuando me platicó este testimonio, yo me quedé, wow, un pastor ya se murió, Milwaukee, que lo conocemos, tenemos familiares en Milwaukee, ahí en Chicago. Hermoso, para que un día vayan. ¿Milwaukee está en Chicago? A 2 horas de Chicago. Ajá. Ya dije nombres, no quiero decir nombres, pero bueno. Ya lo dijiste. Ya se le Raspando salió. muebles. Te perdonamos. Pero él lo conoce a varios hermanos, pero él, a su esposa, un malandro, la violó. Lo agarran a él, lo meten en la cárcel. ¿Saben qué hizo este pastor? Wow. Todos los días, creo que fue durante 3 años o más, todos los días iba y le predicaba el evangelio a la cárcel. Al que violó a su esposa, como si ahorita, Sí. imagínate que nos lo hicieran a ti y a mí. Todos los días. ¿Sabes qué? Hasta que esa persona se arrepintió, aceptó a Cristo y lo bautizó. Y yo digo, wow. ¿Quién? Yo no sé si podría. O sea, claro que fue Dios en su vida. Claro que fue Dios. Y ¿sabes qué? Creo que todos aquí hemos perdonado cosas y faltas duras. Yo he perdonado cosas a gente y es Dios el que me ha ayudado y cosas que digo, wow, qué difícil. Pero algo que he entendido es que Dios, en nuestras malas decisiones, como nuestro libre albedrío tomamos malas decisiones, Dios obra a través de ellas. Dios definitivamente, si lo dejamos que Él entre, Él va a obrar y va a rescatar almas y va a rescatar gente que va a ir a la eternidad con Él. Y gloria a Dios, toda la gloria es para Él. Fíjate que, ya para ir cerrando, ¿no? Porque ya me dio hambre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, perdona a tu prójimo como a ti mismo. A veces no perdonan la raza porque ni siquiera nosotros mismos nos perdonamos. O sea, no nos amamos a nosotros mismos. Así es. No te valoras a ti mismo. Entonces, pues, ¿cómo vas a perdonar al otro? Yo creo que también a veces comienza todo con aceptarte a ti mismo como eres, ¿no? Que eso también yo creo que es otro tema de un episodio. Pero muchas veces no perdonamos porque simplemente no me amo a mí mismo, no me he perdonado. Hay gente que no se ha perdonado a sí misma. No se perdona tal situación, no se perdona que haya escogido tal cosa, no se perdona tal consecuencia. O sea, la gente no se perdona a sí misma. Y entonces, pues no tiene que dar perdón. ¿Por qué? Porque ella ni siquiera se ha perdonado, ¿no? O sea, que vivimos en unos hoyos muy, muy profundos que, bueno, de ahí solo nos puede rescatar Cristo. Sí, lo peor del caso es que nosotros los generamos. Exacto, ¿no? O sea, las personas tienen conflictos y tienen problemas. Los problemas son cosas muy palpables, materiales, los conflictos no los generamos. Si ahorita aquí los presentes hiciéramos una lista de conflictos y problemas, te vas a dar cuenta que lo que tienes son conflictos y no problemas. Problema sería que no tenga a dónde ir a mi casa, que no tenga un trabajo, que esté enfermo, ¿no? Eso es un problema. Que pase el tren y me lleve, ¿no? Eso es un problema. Y un conflicto me lo genero yo. A mí me cae mal Erika, no la soporto, le tengo coraje, le tengo odio. Si tú te fijas, en la vida tenemos conflictos y muy pocas veces problemas. ¿Un conflicto te detona en un problema? Por supuesto. Porque si yo sigo engendrando ese sentimiento por Erika, un día le doy cuello. Pues es Así de peligroso es. Elige tus batallas. un conflicto es por el roce que tenemos como seres humanos, ¿no? De esos los conflictos. Bueno, pues Y vivir en libertad, gracias. Vivir en libertad es eso, perdonar. Y ser un hijo de Dios viviendo en libertad es eso, porque si traes eso, claro, como tú dices, lo estás pensando, lo estás viendo, o cuando ves a la persona, es mejor vivir en libertad y dar el evangelio
y sentirte que no traes una mochila llena de piedras, sino Ay, sentirte... sí. Es lo un más buen rico, equipaje. es lo más rico que puede haber. Y ¿sabes qué? Triste que alguien muera, como comentábamos hace rato con Katy también, que alguien muera así. Exacto. Que alguien muera así, porque también es lo que digo, piensa, yo no soy Dios para decir quién es salvo y quién no es salvo, pero piensa, si estás muriendo en pecado, Dios no puede ver el pecado. Pero la buena noticia y las buenas dádivas es que Dios te perdona todos tus pecados Eso. y estás a tiempo. Fíjate que hubo algo que dijiste, Carlos, hablando, y voy a retomar, regresando un poco a Oseas, que dices que fue y la volvió a buscar. Él pagó un alto precio porque ella ya la estaban vendiendo como esclava y pagó un alto precio por ella. Es correcto. Y eso me lleva Qué a hermoso. Salmo 103, 10, 12, que dice que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que lo temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Entonces es un ejemplo clarísimo lo de Oseas. O sea, la amó tanto que no la trató conforme a todo lo que había hecho. Y pasa lo mismo, Dios no nos trata conforme a las iniquidades y las cosas malas que hacemos, porque nos ama tanto que nos ve de diferente manera. Entonces, el no perdonar te esclaviza, y Dios nos mandó a ya no ser esclavos, a no cargar con ese yugo, nos dio libertad, y la libertad la tenemos con el simple hecho de perdonar. Sí, tomar la decisión. ¿Sí? Toda la vida es decisiones. Aceptar a Jesús es una decisión. Muy bien. Pues ya nos vamos. Conclusiones. Carlitos, ¿me bajas el shirt? Gracias, Carlitos. A nuestra invitada, vamos a agarrar esto. Eso. Así Nuestra hagan invitada, con su... vamos a pedirle que escoja aquí un lugarcito, como ya saben todos. Ahí está el Gracias. plumón, que ponga su nombre, fecha, que es 26 de julio, nombre y cita bíblica. Y mientras lo escribes, conclusiones, Carlitos. Tú primero. Los quiero llevar a una cena rápidamente, y es cuando los discípulos están discutiendo quién es el mayor. Pues ahí, mientras tanto, Jesús se arrodilla, comienza a lavar los pies de cada uno. Esas manos mañana estarán clavadas. No se fija en eso ni en Juan, que quería hacer arder la ciudad un día, ni en Jacobo, que quería un lugar de honor, ni en Felipe, que dudó que podía multiplicar la comida, ni en Pedro, que sabe que mañana lo va a negar. Ninguno lo defendió cuando lo iban a apedrear. No se fija tampoco que mañana no van a aguantar orar en la noche, y que van a oír mañana mismo. No lo ayudarán a cargar la cruz. Jesús merecía ser el lavado de los pies, pero nosotros lo vemos así, ¿verdad? Así como, no, ¿cómo? Si era Jesús el que tenía que ser lavado. No queremos hacer lo mismo con la gente que nos hizo lo mismo que los discípulos a Jesús. Lavar nuestros pies. Jesús lava nuestros pies incluso diario, porque diario lo ofendemos, diario lo negamos. Jesús nos lava la cochinada a menos que no lo aceptemos. Aceptando que estamos sucios, podremos lavar los pies de los que nos ofenden. Solo así tendremos las fuerzas. Y regresando a la escena, lava los pies de Judas, el traidor. ¿Fue fácil para Jesús? Claro que no fue fácil, lo sabía todo. ¿Qué será fácil para nosotros? ¿Será fácil para nosotros eso? Lavar los pies del Judas, tampoco, pero Dios nunca nos pedirá nada que Él no haya hecho antes. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues a mí me gustaría terminar con Mateo 6:14. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Mateo 6:14, NTV. Como les puse el ejemplo de la mochila con piedras, al soltarla vas a poder correr, vas a poder caminar, y piensa que Dios obra a través de todas las circunstancias, como dice su palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien, y recordar que no estás solo. Todo lo que comentamos, Jesucristo ahora está a tu lado. Si tú confiesas también a Jesucristo como tu Señor y Salvador, o sea, decir que Él es tu Señor como un soldado, Él manda y yo obedezco, Él te va a ayudar, Él te va a restaurar, Él va a curar tus lágrimas,
y recuerden que cuando estemos con Él, Él ya está preparando una morada para con nosotros en la eternidad y va a ser algo hermoso. Ya vamos a dejar todo este pecado, toda esta carnalidad que hemos vivido, todas estas situaciones malas se van a quedar aquí en la tierra. Definitivamente Dios tiene algo nuevo para con nosotros. Entonces soltemos toda carga y me gusta mucho ese versículo también donde dice: levanta tu casa sobre la roca. Y la roca es Jesucristo, porque si ponemos nuestra casa en la arena, se va a hundir, ¿no? Y en cambio, si ponemos nuestra fe, nuestra vida en la roca que es Jesucristo, nos vamos a mantener firmes. Así vengan las tempestades, las olas, los ataques, nos vamos a mantener con la ayuda de Jesucristo. No confiemos en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. Erika. Recuerden que el perdón es un puente de ida y vuelta. No te esclavices con la tristeza, con el rencor, con el resentimiento. Cristo vino para hacernos libres. Y recuerda que la misericordia... ¿Qué se escuchó? ¿Nada? Recuerda que el perdón es un puente de ida y vuelta. En algún momento vamos a necesitar el perdón. Recuerda que Dios nos hizo libres, no nos esclavicemos guardando rencor, resentimientos, viviendo en suma tristeza por el rencor. Recuerda que la misericordia cancela lo que mereces, pero la gracia cancela y da lo que no mereces. Katia, ¿por qué Gálatas 5:20? Porque habla ¿Qué de dice? los... ¿Qué dice y por qué? Habla de lo que acabo de leer, de los frutos. De los frutos. Ajá, los frutos del Espíritu Santo. O sea, me gustaría cerrar con eso, ¿no? De lo que les dije en un inicio, ser intencional y responsables. Y dejar, si tú que eres inconverso, ya toma la decisión de iniciar un camino con Jesús, porque es el único que te va a llenar de todas estas cualidades, valores. Y algo que tienen los frutos es que alguien más los puede tomar y también alguien más los puede comer. Entonces, en lugar de ser una víctima, sea alguien que sea un dador de los frutos y un testimonio viviente en tu familia. Porque muchas veces cuando tú inicias un proceso del perdón, eso se nota, se siente. Y la gente va a decir: oye, ¿qué andas haciendo? ¿De qué tomaste o qué te hiciste? ¿No? Entonces la gente empieza también un cambio a tu alrededor. Y si eres cristiano, pues con mayor razón, ¿no? El testimonio y vivir una vida plena en Jesús, pues es lo más importante. Y el Espíritu Santo solamente puede hacer eso en nosotros. Muy bien, bueno, pues ya nos vamos. Señora Paquita, si me está viendo, o la gente que se identifica con Paquita, llenas de rencor y de odio, bájenle, ¿no? Sí. Siempre hay una solución. Nos vamos. Gracias por vernos. Ahí están las redes sociales. Ahí está el merchandising, no sé cómo se llama. Merchandising. Recuerden que pues el camino con Dios es difícil, complicado. Salud. Así, exacto. Mira. Ándale, así mero. Así, el camino. ¿Y por qué a mí no me dieron vasilla ahí? El camino con Cristo es difícil, complicado, ¿no? A veces nos tropezamos, caemos, nos herimos, nos fracturamos, pero siempre está la mano de Dios, de Jesús ahí extendida para nosotros tomarla, pararnos, sacudirnos y seguir caminando. Ahora no vino el pomo que siempre me hace segunda. Pero bueno, nos estamos viendo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Suscríbanse a todas las plataformas que estamos aquí. Goodbye. Adiós.